privilegio poderte saludar de nuestro ministerio Monte Olivar, donde quiera que te encuentres, te enviamos un efusivo saludo. Ahora, si no eres miembro de nuestro canal de YouTube, te invitamos a suscribirte y que actives la campanita aquí abajo para que cuando subamos un video nuevo te pueda notificar mediante el sonido de la campanita. Ahora también traemos una explicación a una pregunta bíblica que muchos de los religiosos del tiempo de Jesús se hacían. Ahora te quiero también preguntar a ti, ¿cuándo Jesús afirmó más que con sus milagros, con sus palabras, que Él era el Hijo de Dios? Iremos a la palabra del Señor para que lo veamos. Iremos al libro de Juan, capítulo 5, y leeremos del versículo 17 al 18. Y su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto para los judíos, para aquellos religiosos del momento, era de muerte, pues no concebían en su cabeza ni en su corazón que Él estaba diciendo que era el Hijo de Dios. De Él decía mi Padre. En aquel entonces, pues los judíos decían una frase, nuestro Padre, cuando se referían a Dios. El Señor Jesús acá afirmara que era su Padre. Esto quiere decir que compartía su esencia y su ADN directamente, para lo cual los judíos no concebían esta parte. Pero también el Señor Jesús desde pequeño afirmó esta parte de que el Señor revelara que era el Hijo de Dios era un escándalo tremendo en el pueblo judío. También iremos a la palabra del Señor para respaldar un caso similar. Veremos Apocalipsis 19, verso 10, y dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Acá el apóstol Juan estaba hablando de que Jesús es el Señor. Él es el espíritu de la profecía. Cuando el ángel vino y le dio esta revelación, él se postró ante ese ángel. Pero el ángel le dijo que era consiervo de él, que Jesús era el Señor. Él es Dios. Su Padre era Dios. Esto está en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 49. Cuando Jesús tenía 12 años, entonces Él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esto le decía a sus padres, es decir, sus padres terrenales, pero sabemos que Dios era su Padre espiritual y les estaba hablando, se refería a su verdadero Padre celestial en este versículo. Era Jesús de 12 años cuando hizo por primera vez esta afirmación. Luego hizo otra afirmación siempre en el libro de Juan, capítulo 2, verso 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Se estaba refiriendo de que él verdaderamente hablaba de su deidad. Al hablar de que su Padre era Dios, él estaba diciendo que era Dios, cosas que a los judíos y religiosos de aquel momento no sonaba nada agradable, más sabiendo que había quebrado el día de reposo. Pero hay algo también en la palabra que menciona el libro de Mateo, en el capítulo 12, verso 8, y dice:
porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí estaba hablando de la autoridad aún que Él tenía en el día de reposo. Él era el Señor del día de reposo. Cuando vemos dentro de la creación que el Señor dice que trabajó 6 días en la creación y descansó 7, pero el Señor, Dios nuestro Padre, no descansa. Esto lo hizo para una enseñanza del hombre, es decir, de que el 7º día debía descansar. Lo hizo en una forma de comunicación directa al hombre. No era porque él debía descansar. Él no descansa. No es como un humano que descansa, que necesita el cuerpo descansar. Él está velando todo el tiempo y está a tu lado siempre velando todo lo que tú haces. ¿A dónde podemos afirmar que Él no duerme ni descansa? Cuando vamos al Salmo 121, capítulo 3 y 4, Él dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Aquí vemos, mi hermano, que siempre Él está atento a nosotros, siempre Él está pendiente de nosotros. Él no duerme, Él está 24 horas a tu lado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, decía el Salmo 91. Es decir, que el Señor siempre estará a tu lado. Ahora, me llamaba también la atención, continuando con el capítulo 5 de Juan, lo que decía en el verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Acá estamos hablando que la frase de cierto os digo estaba afirmando y reafirmando. Este es un término hebreo que quiere decir amén y amén. Está afirmando más que una verdad. Por eso en el libro mismo de Juan, capítulo 3, versículo 3, Él le dijo a Nicodemo, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Era una verdad solidaria que Él estaba dando, era una verdad absoluta como lo hace el Hijo de Dios. Todo lo que habla es verdad manifestado en su palabra. Él habla la verdad porque Él es la verdad. Me dio mucho gusto poder hacer estos explicativos de pequeños cortos de la Biblia y nos vemos en el siguiente corto. No me despido sin antes hacer una oración. Padre, te doy gracias por este día, por el privilegio que nos diste de levantarnos. Gracias, Padre de la gloria, porque sabemos, Señor, que nos equivocamos en el día a día, pero que tu perdón está primero sobre nosotros, sobre nuestra vida, Señor. Te pedimos siempre ese perdón, Padre eterno, Señor, porque sabemos que sin santidad nadie le verá. Señor, gracias por el privilegio que me das de presentarte una enseñanza más para tu nombre, para edificación de tu reino, Señor. Gracias por cada uno de los oyentes a donde llega esta explicación bíblica, que sirva para edificar, Señor, tu iglesia. Gracias, Padre eterno, todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Santo Jesús. Amén y amén. Nos vemos, mi querido hermano.